Bitcoin y las criptomonedas han tenido un pequeño rebote. ¿Es este el nacimiento de un nuevo swing alcista? ¿O por el contrario, el rebote está a punto de terminar y nos vamos a ir a buscar todavía un bajo más bajo? Vamos a ver qué nos dice el análisis técnico, así como las ondas de Elliott, y sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, vamos a ver qué ha pasado con Bitcoin durante estas últimas semanas. Realmente semanas muy lentas, por eso también no hemos subido muchos videos, porque no tiene sentido hablar de este pequeño rango, ¿no? Comentábamos que lo más probable era ver un rebote que ya se ha estado dando, y de ahí tenemos muy poca volatilidad. ¿Por qué pasa esto? Entre otras cosas porque los market makers están de vacaciones. Normalmente los meses de julio y de agosto son bastante lentos y lo podemos cotejar en cualquier activo en cualquier año, ¿no? Pero ¿qué está pasando ahorita con Bitcoin? Bien, vamos a ver. Después de tocar suelo prácticamente por ahí de los 17,800, empieza a dar un rebote medianamente interesante. Si alguien pudo agarrar el piso, tal vez hablamos de un 40%, lo cual es virtualmente imposible, salvo que sean personas con muchísima experiencia. Pero un rebote un poquito más realista, tal vez puede ser por ahí de un 23-25%, lo que hemos podido sacar, así es que enhorabuena para ese rebote. Sin embargo, ahorita, ¿qué estamos viendo en el gráfico? ¿Por qué puede ser que esto haya sido todo lo que podemos esperar por parte de este rebote alcista como tal? Bien, primeramente podemos observar la existencia de un canal. Estos canales normalmente son pautas correctivas antes de continuar con la tendencia previa, y en este caso la tendencia previa claramente es bajista, así que mucho cuidado con eso. Mientras no rompamos este canal por la parte alta para poder tener alguna oportunidad de salir a buscar nuevos altos, realmente no podemos hablar de un cambio de tendencias o de un cambio en la intención por parte de la cotización de Bitcoin. Así es que hay que ser muy cautelosos también con el tema de la administración, porque por ahí podemos perder lo que hemos ganado y tal vez perder un poco más de lo que quizás hayamos perdido ya en el pasado. Por otro lado, también podemos ver la existencia de una cuña ascendente. Esta cuña, a pesar de que su nombre es cuña ascendente, pues es una figura de características bajistas, ¿no? Entonces es una figura chartista por excelencia descendente, y también se ha formado, cualquiera de las dos desde mi punto de vista es válida. Puede ser el canal, puede ser también la cuña. Al final del día ambos apuntan hacia abajo, y ese apuntar hacia abajo, como aquí no tenemos un impulso de Elliott, ese apuntar hacia abajo nos habla de que es altamente probable de que al menos Bitcoin vaya a buscar nuevos niveles más bajos, ¿no? Ya habrá que ver qué hacen las criptomonedas, pero Bitcoin la verdad es que no luce propiamente bien. Así es que mucho cuidado con eso. Creo que el ciclo ya se ha terminado, este ciclo de rebote alcista, y hay que tener mucha cautela, sobre todo quienes teníamos inversiones, ¿no? Esas inversiones que nos pudieron dar, depende del activo, un 30, 40, 50%. Hay que saberlas administrar para no regresar ese dinero al mercado, porque va a ser complicado si esto ocurre, una recuperación en poco tiempo. Vamos a ver algunos otros activos. Empecemos por el total de capitalización. Pasamos de tener 800 a tener más o menos $1 billón en capitalización. Y esto es una subida también cercana al 20%. Nada que nos espante, nada que nos sorprenda. Sobre todo viendo la historia, ¿no? Insisto, siempre es muy importante ver la historia para saber qué ha estado pasando. La verdad es que si bien aquí subimos un 30% casi en extremos, la caída pues ha sido de un 70%, ¿no? Más o menos. Entonces, una vez más lo mismo. Estamos viviendo rebotes, algunas criptos se han beneficiado, pero lamentablemente todavía no luce bien el panorama general de las criptomonedas, ¿no? Vamos a ver algunos otros activos. Pasemos con el dominio de Bitcoin. El dominio de Bitcoin se mantiene muy estable. Vemos que más o menos desde el día 17 de mayo del año pasado, ya más de un año, estamos entre el 40% y de repente el 48%. Entonces esa estabilidad es también bastante buena. ¿Por qué? Porque vemos como
el rango de diferencia entre Bitcoin y otras altcoins se ha estado estableciendo, ya no es tan grande como antes. Ahora Bitcoin a veces tiene más dominio, a veces son las altcoins o las criptomonedas alternas, y con esto tenemos una estabilidad en ese aspecto en el mercado. Así es que por aquí no hay mayor novedad. Vamos rápidamente a ver el tema de los futuros de Bitcoin. Para los amantes de los gaps, que como he comentado, los gaps no es una regla que se tengan que cerrar, pero es algo que suele ocurrir. Así es que vemos como aquí el gap que estaba abierto en los $18,500 más o menos ya ha sido cerrado. Así es que para los amantes de los gaps, todos estos gaps ya se han cerrado, enhorabuena, y ya no tenemos gaps representativos más abajo, al menos en este gráfico, ¿no? Entonces por ahí vamos bien. Los gaps que quedaron abiertos con toda esta subida, como por ejemplo puede ser este de aquí, el que está marcado más abajo, etcétera, todos han sido ya llenados. Por ese lado podríamos estar un poquito más tranquilos. No obstante, el tema de la cuña o el canal sigue siendo un tema que llama la atención porque es debilidad, ¿no? Y además el movimiento semanal realmente luce débil comparado con las caídas también en semanales que vivimos antes de esto. Vamos a ver rápidamente a ADA Cardano, ADA, un activo pues de los top de las criptomonedas, aunque poco a poco ha sido desplazado, creo yo. Prácticamente hace un suelo cerca de los 40 centavos, nivel clave que también ya comentábamos antes en el canal, y rebota hasta acercarse prácticamente a los 60 centavos, lo que nos quiere decir que dio un rebote más interesante de por ahí de un 40%, bastante buen dinero, bastante buen rebote, obviamente para quienes compraron en la parte baja, ¿verdad? Quien viene por arriba pues sigue sufriendo estas consecuencias de estar dentro de activos tan volátiles y que además tenían ya cierta debilidad desde el gráfico mensual y lamentablemente ha arrastrado el resto de los proyectos. Aquí tenemos Atom que también viene subiendo, viene con este rebote que comentábamos. Los rebotes ahí están. En el caso de Atom da casi un 89%, un 90%, lo cual es bastante bueno, pero vemos aquí la subida. La subida es muy tímida comparada con cómo es la caída. Y este tipo de subidas la mayoría de las veces tienden a romper para abajo y buscar al menos bajos anteriores. Entonces aquí será muy importante ver que Atom, Cosmos, no pierda el nivel más o menos de soporte en los $6, ¿no? O un soporte cercano a los $6. Habrá que darle seguimiento, pero también ha estado siendo víctima de lo mismo. Vemos a AXS, que en su momento fue un proyecto que subió bastante por la forma en que inflaron a las criptomonedas. Finalmente de eso se trata este juego. Se trata de que un activo suba rápido su cotización para atraer a la mayor cantidad de público posible y después sacar el dinero, que ese público quede completamente fuera, decepcionado, triste, frustrado, y después tirar el precio, ¿no? ¿Para qué? Para empezar de nueva cuenta un ciclo que puede ser que lleguemos a bajos previos y dejemos la volatilidad a un lado durante mucho tiempo y de repente otra vez empecemos a ver este tipo de movimientos para que el ciclo se reinicie. Esos mercados son cíclicos y ese es el ciclo de Bitcoin, de las criptomonedas. Y aquí vemos como AXS es un claro ejemplo, ¿no? Creo que ya va un poquito más adelantado que los demás activos en cuanto a la caída. Llegó a cotizar de nueva cuenta cerca de los $20. No le veo fuerza para ir más allá. Puede ser que me equivoque. Finalmente recuerden que los traders, los analistas y los operadores pues tratamos de sacar ventaja de lo que es más probable de acuerdo a nuestros análisis, y para mí lo más probable es venir a buscar al menos bajos anteriores. Entonces cuidado aquí con XS, que también luce cansado. BNB, que es de las cripto fuertes, ¿por qué? Porque pertenece a Binance y sabemos que Binance es la exchange más importante de las criptomonedas actualmente. También tiene un rebote interesante, en este caso fue un poquito incluso más ganador, cerca del 50%, más ganador con respecto obviamente a Bitcoin. Cerca del 50%, toca con pared, empieza a retroceder. Vamos a ver qué tan profundo puede ser este retroceso, pero sabemos que este mercado está conectado y que definitivamente pues lo mismo que veamos en otros activos va a pasar con BNB. Interesante ver aquí cómo estamos en zona de resistencias. El precio exactamente llega ahí y tiene una reacción bajista. Así es que análisis técnico sirve y sirve bastante bien. Vamos a continuar viendo. Ahora vamos a estacionarnos un momento en Cake. Cake rebote, un rebote muy pequeño para lo que en su momento fue el proyecto, sabiendo sobre todo que hubo personas que lo compraron en $44. Aquí tenemos a un
Cake actualmente, que cotiza en $4, ¿no? 3.97 con un bajo por ahí de los 2.72. Un rendimiento importante para quien entró abajo, pero de nueva cuenta el rebote fue muy pequeño y esperamos verlo en niveles al menos mínimos previos. NIO, este proyecto que es el famoso Ethereum chino, que pasó de ser Anchor a NIO. También vemos cómo llegó a cotizar esta última subida de mayo y de abril del año pasado cerca de los $120, y de nueva cuenta estamos por la parte baja. También aquí se puede vislumbrar fácilmente cómo este rebote es muy tranquilo, es muy leve. De hecho, tan solo esta vela semanal del día 13 de junio o de la semana del 13 de junio pasamos de $11 a 9.25, y prácticamente es lo mismo que vemos el movimiento de este rebote. Entonces no hay fuerza en el mercado. Quisiéramos que fuera diferente para poder invertir, para poder operar en largo, pero lamentablemente el mercado como tal no tiene fuerza y no podemos ir en contra de lo que estamos viendo. Tita por su parte también rebota un poco, encuentra un soporte por ahí del dólar, rebota y se encuentra con barrera, no propiamente de Tita, sino más bien creo que es una reacción en cadena de lo que han hecho otras criptomonedas. TRX también viene y rebota, un rebote pequeño. XRP, igual un rebote muy pequeño, aquí lo vemos, tenemos de hecho prácticamente 3 semanas seguidas con muy poca volatilidad, un activo que está quedando en el olvido, al menos durante estas fechas, ¿no? Así es que habrá que ver qué ocurre en siguientes días, en siguientes semanas. Por su parte, Mana rebota, comienza a caer. EGLD, que es de esos activos importantes en su momento que subieron muy fuerte. Vemos aquí una subida de $67 a llegar a cotizar más de 500. Cotiza en los 57, creo que vamos a irnos a 50 sin mucho problema, y ahí habrá que ver qué reacción tiene el precio en EGLD. Pasamos a Uniswap, de estos activos también que salieron como una alternativa, como nuevas situaciones. Vemos un rebote interesante, rebote que lo llevó de $4 a $8, un 100% de rendimientos muy buenos, pero también hasta cierto punto difíciles de tomar y también ciertamente muy pequeños comparado con lo que ha sido la caída, ¿no? Cerramos el repaso de criptomonedas con Solana. Solana igual rebota muy poco y ya está siendo consumida también por las fuerzas y las manos vendedoras. Y esto no se trata de un tema de manos débiles y de que los que venden es porque no quieren ser ricos, etcétera. Realmente esas famosas manos débiles no tienen la posibilidad de mover el mercado. Es decir, los retails, los operadores pequeños como tú y como yo, así vendiéramos todo lo que tenemos al mismo tiempo, no vamos a mover un solo dólar en la cotización de estos activos. Esto se debe a ventas y a presión bajista a través del trading por parte de los operadores institucionales. Ellos quieren que el precio caiga, sacan su dinero y sin su dinero pues no lo podemos llevar a los niveles que hemos visto en las criptomonedas. Vamos a repasar brevemente algunos activos convencionales para ver qué está ocurriendo en el resto de los mercados. Empezamos con el dólar index, vemos una caída que ya veníamos platicando que podía caer. Se da, finalmente pasamos de los 109 puntos más o menos a cotizar por ahí de los 105 puntos, pero tenemos de nueva cuenta una intención alcista, por lo cual podemos ir a buscar un nuevo alto más alto, lo que a su vez tendría ese match con las criptomonedas de ir a buscar un bajo más bajo y después ver qué hace la cotización. Por su parte, el oro, observamos cómo tenía esta intención de rebotar también, parecido a las criptomonedas, y viene y es envuelto aquí por esta vela que vamos a cerrar en un par de días, pero que difícilmente va a alcanzar a recuperarse. Puede ser, no lo podemos descartar, es una vela en este momento viva, pero vemos como la presión bajista se mantiene, y se mantiene también el riesgo de que se materialice en algún momento este doble techo. Entonces, para los que creen que el oro es un refugio seguro y que ahí inviertan porque el dinero se les va a multiplicar, mucho cuidado con eso, porque el gráfico dice absolutamente todo lo contrario y personalmente no me gusta ir en contra del gráfico. El SP500 se recupera, lleva la batuta de las criptomonedas. Estas se han movido prácticamente a la par del SP500 y creo que aquí puede haber un pequeño divorcio. Creo que el SP puede corregir un poco para ir a buscar nuevos altos, pero las criptomonedas no creo que lo alcancen. De hecho, se ve el movimiento más brusco en el SP500 que en Bitcoin, por ejemplo. Entonces, el SP se intenta recuperar, pero no creo que tenga la fuerza para arrastrar al resto de criptomonedas. Vamos a pasar rápidamente a nuestro conteo de ondas de Elliott.
realmente no ha sufrido ninguna modificación, estamos exactamente igual. Y vemos que el objetivo se mantiene íntegro, cerca de los 13.500, 13.000 dólares. Más o menos, vamos a ver si se cumple o no. Un problema que veo aquí, o una situación de alto riesgo, es que normalmente cuando tenemos 3 swings, entendiendo por swing esto, swing, 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 el 80% de las veces el tercer swing es más largo que el primero. Y en esta ocasión este sigue siendo, el primero, sigue siendo un poquito más largo de lo que llevamos del tercero. Entonces, por ese lado también creo que existe el riesgo que nos puede llevar a ver un nuevo nivel más bajo, que esté cerca, como les comento, de los 13.500 dólares. Si aquí el mercado no alcanza a tener una reacción, hay que tener mucho cuidado, porque fácilmente podemos irnos a visitar niveles todavía más abajo, y ya hablamos de siguientes niveles clave como los 10.000 o incluso cerca de los 9.000 dólares. Obviamente tendremos que ir paso a paso para ver si ese escenario se empieza a materializar o no. Por ahora creo que el principal sigue siendo los 13.500 dólares como un soporte clave, y de ahí podemos tal vez empezar una lateralidad durante mucho tiempo para terminar de aburrir a la gente, o quizás ver alguna recuperación en estas criptomonedas. Pero lamentablemente seguimos con fuerza bajista, el rebote pinta únicamente como eso, como un rebote, y no tenemos muchos elementos adicionales para defender un escenario diferente. Si estás de acuerdo o no, me gustaría mucho conocer tu opinión aquí en la caja de comentarios. Te invito a que te suscribas, a que des like y a que actives la campanita para que te enteres en tiempo real de lo que ocurre con tus activos financieros favoritos. Soy Raimundo Tapia, te mando un abrazo y te deseo como siempre feliz trading.